¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, les proponía que escucháramos el Exsultat de Hautecombe, una abadía francesa, cantada por el Chemin Neuf, un movimiento juvenil francés, porque es cuestión de sensibilidad, y vuelvo y repito eso, es cuestión de sensibilidad a las palabras, cuestión de sensibilidad a la presencia, es una cuestión de sensibilidad. Y entonces a mí me gustaría que pensásemos eso. El Exsultat de ellos dice, nosotros, el coro, nosotros te manifestamos Cristo resucitado. Nosotros te manifestamos porque tú has resucitado verdaderamente. Y a mí eso me conmueve profundamente porque es la cuestión de, en el interior de mi corazón está la certeza de que Jesús ha resucitado. En el corazón mío yo vivo de esa fe, de que nada puede vencerme, ni siquiera la muerte, porque Jesús ha resucitado. Es la experiencia profunda de la vida cristiana. El Evangelio de Juan con mucha frecuencia dice que Jesús se hizo hombre para darnos la vida eterna. Ese es el cometido de la encarnación, que nosotros fuésemos hijos de Dios, hijos de la eternidad, y como consecuencia tenemos la vida eterna. Es eso. La liturgia utiliza demasiados signos y demasiadas palabras para anunciarnos la Pascua, para anunciarnos la resurrección. Entonces vamos a hacer examen acá. En la vigilia pascual, ¿en qué momento Cristo resucita? ¿En qué momento? Con confianza, dígalo, arriésguese. Después del pregón pascual. ¿Por qué dice eso usted? Claro, acá vamos a justificar las respuestas. Yo tenía un profesor que era muy horrible. Y entonces los exámenes eran falso o verdadero. Si uno decía que era verdadero, no le tocaba justificar. Pero si usted decía que era falsa la respuesta, te le tocaba a uno justificar por qué. Espera. Después de leer toda la historia, todas las lecturas donde se lee la historia de salvación y se hace el pregón pascual. No, uno primero hace el rito de la luz, después hace el pregón pascual y después las lecturas. ¿En qué momento Cristo resucita? Acabamos de vivir la vigilia pascual. ¿En qué momento Cristo resucita? Desde que se muestra la luz. Desde que se muestra la luz. Cuando se prende el cirio. Listo. ¿Alguien más dice otra cosita? Uno lee todas las lecturas del Antiguo, donde el Señor nos da, y ya se abre para empezar como lo que es la Eucaristía. A ver, esto se está volviendo una discusión muy interesante. En el Gloria. En el Gloria. ¿Quién más? A ver, ¿quién más da otra opción?
espera. Cierto, porque son las del Antiguo Testamento. Salimos del desierto y entramos a la luz. Listo, entonces, Después de las promesas bautismales. listo. A ver, esto está muy bueno. Esto está muy bueno. ¿Cuándo Cristo resucita? Cristo resucita cuando se bendice el fuego y después que enciende el cirio pascual. El cirio pascual es el signo de Cristo resucitado. Incluso lo dice el pregón en nuestra versión. Este cirio que es sacramento de tu Hijo resucitado. Cuando Cristo resucita, cuando el cirio entra y vence las tinieblas. Dígame, ¿qué signo más profundo necesita uno para que le digan que Cristo ha resucitado que un templo oscuro que de un momento a otro es iluminado? Ese es el momento en el que nosotros celebramos la resurrección, cuando el cirio entra y vence la noche, cuando el cirio entra y ya la luz no ha vencido, cuando la luz entra y la luz ha vencido, perdón. Entonces se rajaron en el examen, ¿sí ven? No, pero es que muchas veces nosotros pensamos muchísimas cosas y no entendemos ciertos signos, pero el signo de la resurrección es el signo del cirio. Por eso es que el cirio es el centro durante toda la Pascua. ¿Por qué se pone el cirio pascual en las exequias? Porque es Cristo resucitado. Porque el cirio acompaña los bautismos, porque es Cristo resucitado. ¿Y cuál es el lugar donde se pone el cirio pascual? Dentro del altar, hasta los 40 días. En el centro, 50, en el centro. Sí, pero debería de ser, a ver, se puede poner en la mitad, pero el lugar más lógico es otro. ¿Cuál? El sagrario. No. A la derecha, ¿y qué queda a la derecha? ¿Cómo? A la derecha es donde Él está en el cielo, a la derecha del Padre. A ver, pero la derecha dependiendo del lado que uno lo mira, porque si ustedes me dicen a mí la derecha, yo les digo un lugar. Y si ustedes ven de allá hacia el altar, la derecha es otro lugar. No, no es a la derecha del sacerdote, sino a la derecha del pueblo. ¿Qué queda a la derecha del pueblo? El ambón. ¿Y por qué? La palabra, ¿Dónde se proclama la resurrección del Señor? En el ambón. Hay un simbolismo litúrgico que a mí me gusta mucho, que uno no siempre lo capta. Hay lugares donde uno lo puede captar fácilmente. Eso sobre todo lo dice un liturgo que se llama Don Próspero Guillergué, que es un francés. Y dice que el ambón queda al lado del ambón. ¿Por qué? Porque dice de una manera muy bella Don Próspero Guillergué que el ambón es la tapa del sepulcro. ¿A ustedes no les parece particular que el ambón es así como rectangular? Es la tapa del sepulcro. Y entonces Don Próspero Guillergué dice, un ambón que es así rectangular es la tapa de la tumba. Y en la tapa de la tumba, ¿qué se dice? La tumba está vacía porque Él ha resucitado. Entonces es muy bello esos simbolismos litúrgicos que uno vive en la liturgia de la vigilia, porque Cristo resucita cuando el cirio entra victorioso en medio de la tiniebla, de la oscuridad, una luz resplandece. Miren lo que el sacerdote dice: luz de Cristo. Es Cristo. Es Cristo que entra y vence la noche. Es Cristo que viene glorioso e ilumina. Y después se acompaña de un canto que todos juntos proclamamos diciendo que Cristo ha resucitado. Pero miren ese simbolismo tan profundo. La liturgia nos está diciendo que en las noches Cristo resucita. Y hay otros simbolismos muy lindos, por ejemplo del cirio pascual, que hay veces es muy costoso hacerlo así, pero que debería de ser, y es que el cirio debería de ser, ¿de dónde? ¿De cera de qué? Ustedes saben,
de abejas. ¿Por qué? ¿Por qué cirio de abejas? Porque es la más pura. ¿Por qué más? Semilla. Las abejas son las que transmiten la vida, las semillas, las flores, todo. Exactamente. Miren que todos esos detalles, aunque son pequeños, anuncian la vida. Anuncian la vida. Esos pequeños detalles nos están diciendo que la vida siempre vence. Yo creo que eso es preciosísimo. O ver toda la historia de la salvación. Jesús resucita cuando el cirio pascual entra, sí, pero ¿qué sucede después? Después se nos proclama cómo Dios ha sido fiel con su pueblo, por medio de las 7 lecturas del Antiguo Testamento, acompañadas cada uno de su salmo. Y después se nos ofrece el canto del Gloria como la gran síntesis de lo que Dios ha hecho, ¿cierto? Que Dios nos ha ofrecido la paz porque Dios se ha hecho hombre, después la epístola y después el evangelio. No miren que con detalles muy sutiles la liturgia nos va diciendo que Cristo ha resucitado, pero después nos dice que no solo ha resucitado en la luz, en la palabra, sino que también resucita para con nosotros en el bautismo, que nosotros somos hijos nuevos en las aguas del bautismo, pero que Jesús resucitado también sigue siendo fiel con nosotros y nos acompaña para siempre en la Eucaristía. Cositas que son como puntiagudas que sobresalen en el cirio. Se llaman las llagas, y son las señales de las heridas de Jesús en su cuerpo. Como es Cristo resucitado, el cirio es Cristo resucitado. Entonces las llagas simbolizan el dolor de Jesús, su herida resucitada. El motivo del cirio puede variar, eso no importa, pero las llagas simbolizan la pasión resucitada de Jesús. Es eso. Espera. Siempre tiene el alfa y el omega y el año en curso. Siempre. Desde el sacerdote, con un punzón, dice: Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega. ¿Ustedes saben qué es el alfa y qué es el omega? ¿Pero qué es? ¿Qué es el alfa? ¿Qué es el alfa? ¿Pero qué es el alfa? Primera letra del alfabeto griego, eso es el alfa. ¿Y qué es la omega? La última. Por eso es principio y fin. Pues es un simbolismo configurado en lenguaje, ¿cierto? Pero alfa, omega, es decir, principio del modo de ser, de existir del alfabeto, pero también fin, o sea, en él lo recoge todo. Y después se señala el año del curso de la Pascua. Pero miren que está lleno de simbolismos preciosos la Pascua del Señor. Solo que uno a veces no se percata de todo eso. Pero véanse una celebración de la vigilia pascual, solo que uno está dentro del templo, pero afuera cómo es de bello, ¿cierto? Cómo es de bello ese simbolismo de cuando se bendice el fuego, lo que el Padre dice cuando bendice el fuego, después cuando prepara el cirio y todo hecho. Entonces es preciosísimo. Hay un símil muy bonito que comenta un rabino que es católico y se convirtió pues a nuestra religión y compara el cuerpo del cirio con el cuerpo de Cristo, la mecha del cirio como el alma de Cristo, la esperma del cirio cuando se derrite con la sangre de Cristo y la luz, la llama con la divinidad de Cristo. Sí, es una interpretación que también se puede dar al cirio. Pero entonces miren que el tiempo de Pascua está lleno de signos de la resurrección y sobre todo la vigilia tiene un grande ardor por la vida. Pero entonces en ese caso el cirio es un simbolismo, no es, por ejemplo ante la Eucaristía yo me postro porque sé que es Jesús, pero el cirio es un símbolo nomás. Exactamente, el cirio solo es un símbolo, pero es un símbolo que dentro de la liturgia representa a Cristo resucitado. Miren que el cirio se incensa.
Y uno lo incensa como si estuviera incensando el cuerpo de Cristo antes, porque es el signo visible de la resurrección. Pero eso no quiere decir que ahí está Jesús vivo y real y presente en el cirio. Él no está, representa, el cirio representa. En cambio, Jesús en la Eucaristía está vivo, presente, real. En cambio, el cirio solo es una representación, ahí no está Jesús, pero es la representación sublime desde el simbolismo de que Él ha resucitado. Miren que Jesús mismo se autoproclama como la luz del mundo en el Evangelio de Juan. Pero sí, listo. Sí, las llagas se ponen antes de encender el cirio. Es toda la preparación del cirio pascual. Véanse esa partecita en una grabación que es muy linda. Bueno, entonces, con este preámbulo, les propongo hoy meditar una novela que se llama María, de Jorge Isaac. ¿Alguien se ha leído esa novela? María, de Jorge Isaac. Sí, entonces, la María o María es un poema narrativo escrito en 1867. No es simplemente una novela romántica, porque en ocasiones uno le da una clave romántica y ya. No, es un poema en prosa. Y entonces uno lo tiene que leer diferente, porque no es una novela, es un poema en prosa. Es como si fuese una memoria afectiva todo el tiempo. Y es particular porque toda la novela está narrada en primera persona como un recuerdo. ¿Un recuerdo de quién? De Efraín. Del Efraín adulto que comienza a echar para atrás en su vida y comienza a narrar. Tiene un tono atravesado por la melancolía. Es un tono elegíaco. A ver, ¿cuál es la diferencia entre la nostalgia y la melancolía? Espera. Nostalgia es revivir el pasado. Lo que yo viví atrás se me vuelve nostalgia. ¿Y la otra cuál es? Y la melancolía ya es como una tristeza del pasado al presente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Melancolía ya viene a ser como la tristeza de algo que no se consiguió, creo yo. ¿Alguien da algo más? Creo que la melancolía es un trastorno de una tristeza permanente, una desazón, de un estado de ánimo siempre nostálgico. ¿Alguien ofrece algo más? Es como el recuerdo y la melancolía es el sentimiento que genera ese recuerdo. ¿Alguien más? Pero por Dios. A ver, la diferencia entre nostalgia y melancolía es, las dos viven del recuerdo. La nostalgia y la melancolía viven del recuerdo, ambas. O sea, eso es propio de ellas, porque ambas viven del pasado. Tanto la nostalgia como la melancolía viven del pasado. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la nostalgia tiene la capacidad de ir al ayer, beber del sentimiento, pero volver al hoy. No se escapa del presente. En cambio, la melancolía hace del presente un ayer constante. Esa es la diferencia. La melancolía hace del presente un ayer constante, es decir, uno vive sumergido siempre en el pasado. Siempre vive sumergido en una agonía existencial. Entonces, eso es particularmente importante, porque uno puede vivir de nostalgias o uno puede vivir de melancolías, pero el efecto no es lo mismo. Si uno vive del efecto de lo melancólico, es muy probable que uno llegue a una etapa, por ejemplo, de depresión.
porque vive sumergido en la tristeza profunda, en la angustia. En cambio, la nostalgia tiene la capacidad de ir al ayer y volver al hoy. Va al ayer, toma la fuerza del recuerdo del ayer y viene al hoy. Y esto es particular. El padre Juan Jaime Escobar dice una expresión en una charla que se llama "Por aquellas cosas por las cuales solo vivimos una vez", dice una frase que a mí me golpeó muchas veces la cabeza. Dice esto: un niño vive en el presente, un joven vive en el futuro y un anciano vive en el pasado. Así es nuestra vida y es bastante cierta esa expresión. Entonces uno puede vivir del ayer o del hoy o del futuro. Y esta semana hablé con un sacerdote amigo y entonces me hizo una pregunta y me la devolvió y me dijo: Freddy, pero ¿y entonces uno cómo entiende a Dios? ¿Y ustedes qué le responderían? ¿Dios vive de nuestros pasados? ¿Dios vive de nuestros futuros? ¿Dios vive de nuestro presente? Espérate, Tulia, a ver, espérate, repetí. Del presente, porque Dios en ese momento está juzgando lo que uno está haciendo, bueno o malo. A ver, vamos a ponerle más picantico a la pregunta. ¿En Dios existe el pasado? ¿En Dios existe el futuro? Espere, ya les doy ahí tiempo para que piensen. No, yo digo que Dios, Él no tiene tiempo. Cuando Él me mira, Él me conoce desde que estaba formándome en los entrañas de mi mamá, conoce mis antepasados y conoce mi futuro. Él conoce todo de mí. Me ve, tiene hasta los pelitos contados. Listo. La oración que el Señor le enseñó a Sor Faustina es: por mi pasado, mi presente y mi futuro, o sea, mi hoy. Me da risa con el padre, vea. Dios es un eterno presente, o sea, que tiene pasado, tiene presente, tiene futuro. ¿Pero por qué? No, es que acá hay que justificar la respuesta. Pues sí, yo también estoy con la respuesta que da aquí mi colega. El por qué. Él es el único ser increado. Dios es un eterno presente, un eterno pasado, un eterno futuro, porque Él es increado. Porque en Dios no existe el tiempo. ¿Por qué? Porque él siempre ha sido como, pues Él es eterno. Sí, pero no. Ay, a ver. Tulia Cere, que usted está muy indisciplinada. Porque Dios existe siempre en ayer, hoy y mañana. La respuesta es muy fácil. La respuesta es: en Dios no existe el pasado y el futuro por una sola razón, porque Él no se rige bajo las categorías del tiempo y del espacio, sino que Él está en la eternidad. Esa es la diferencia. Dios no se mueve en las categorías espaciotemporales, porque miren nuestra sucesión del tiempo como es de particular. ¿Desde cuándo nosotros decimos que existe la historia? ¿Desde qué? No, desde que el hombre escribe. Muy bien. Miren que nosotros comenzamos a narrar la historia desde que el hombre escribe. Pero eso quiere decir que antes no había historia. Había historia, sin duda, pero no éramos capaces de conceptualizarla y de ponerla por escrito. Nosotros nos movemos bajo las categorías espaciotemporales. Cuando uno muere, escapa a la categoría temporal, espacial y entra en la eternidad. En la eternidad. Dios se mueve en la eternidad y por eso es un eterno presente. Porque en Dios no existe lo que existe en nosotros, que nosotros estamos sujetos al devenir, a las transformaciones. En Dios no existe eso. Entonces por eso es que Dios tiene la capacidad de meterse en nuestra historia y de hacer lo que Él quiera, porque Él siempre es presente. Bueno, la palabra devenir me evoca que Dios en el devenir
es un círculo concéntrico en espiral sin fin. Dios es eso. ¿Es una pregunta, es una afirmación? A ver, cuando usted me habla de venir, yo me ubiqué en estos círculos concéntricos de derecha a izquierda, ascendente hacia el infinito. Dios es infinito. A ver, ¿cuál es la concepción cristiana del tiempo? Vamos a hacer acá examen. A ver, ¿nuestra historia es lineal, circular o en espiral? A ver, usted dice... A ver, yo lo tomé gráficamente, ¿no es cierto? No, he tomado lo que va a exponer gráficamente. Comienzo a construir una espiral ascendente. Esa espiral es sin fin, no tiene fin. Dios es alfa y omega, es principio y fin de todas las cosas, ¿no? Y es un eterno presente. Bueno, esto está en el plano humano, ¿no? Y Dios rebasa, pues, Él es un misterio y ha construido un misterio, nosotros somos un misterio, ¿cierto? Por eso, sí somos hechura de Él, ¿cierto? El hombre está en la escala superior de la creación. Él creó la hormiga también, pero por eso los que creen en la transmigración de las almas están equivocados. Esas religiones orientales están equivocados porque que la alma se reencarna, el alma no se reencarna, se eterniza, porque ascendemos a encontrarnos con Él, a la gloria de Dios. Entonces, la visión cristiana del tiempo es lineal. ¿Qué significa que es lineal? Que nunca se repite ningún acontecimiento, que todo es novedoso. Primera visión, la visión lineal. Segunda visión, circular. Es decir, que la historia se sigue repitiendo con las mismas consecuencias. O en espiral, que hay hitos que se repiten, pero que siempre son diferentes. ¿Cuál es la visión cristiana del mundo? Bueno, del tiempo, para ser más exacto. ¿Ustedes qué dicen? Las tres. Las tres, porque todas las vivimos. Es en el presente, el pasado pisado, el futuro incierto, el presente hoy. Pienso yo, como por lo que describe espiral. Listo. ¿Alguien dice otra cosa? ¿Alguien piensa diferente? También digo que es espiral, todo lo que sube va. Espiral porque siempre hay un principio cuando nacemos y un fin cuando nos vamos a la eternidad. Listo. La visión cristiana del tiempo es, en efecto, en espiral. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en una visión lineal, que todo es absolutamente nuevo. No, hay cosas que se pueden repetir, no todo es lineal, siempre hay novedad en la vida, pero también hay cosas que vuelven y no suceden. Porque hay grandes temas en la historia del hombre que a todos nos tocan, aunque no sean igual. Por ejemplo, el tema del dolor. A todos nos toca, aunque no sea en las mismas condiciones. Pero, por ejemplo, eso es un hito en la vida de toda persona. Pero ¿por qué no es circular? Porque eso, ¿cuál es el problema de una visión circular de la vida? Que siempre es lo mismo, pero se quita la libertad. Porque se repiten siempre las mismas cosas, independiente de la decisión que yo tome. Y la visión espiral tiene la capacidad de repetir ciertos acontecimientos, pero siempre va ascendiendo, siempre se crece, nunca se queda pequeño, siempre crece un poco más. Entonces, ¿por qué les explico todas estas categorías? Porque en la liturgia nosotros utilizamos una categoría esencial en la misa. ¿Recuerdan las palabras de la consagración, sobre todo las de consagrar el vino? Tomad y bebed. ¿Por qué? Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Escuchen lo que sigue. Haced esto en conmemoración mía.
Ven la categoría que la liturgia utiliza, la categoría del recuerdo. Conmemorar es recordar, pero no es un recuerdo melancólico, es un recuerdo nostálgico. ¿Cómo así que un recuerdo nostálgico? Nostálgico en cuanto es capaz de ir al acontecimiento de la última cena, traernos la fuerza de ese acontecimiento que es la salvación y dárnoslo hoy. En cambio, un recuerdo melancólico de la Eucaristía, ¿qué quedaría haciendo? Quedaría pensando que ese recuerdo no tiene la fuerza para venir al hoy, que eso sucedió hace 2000 años y que hoy no puede volver a suceder. ¿Ven lo diferente que es la cosmovisión melancólica a la cosmovisión nostálgica? Porque la nostálgica tiene la capacidad de devolvernos el sentido en el presente. La dimensión melancólica no. La melancolía nos abandona allá. En cambio, la visión nostálgica nos trae el fruto de la Pascua. Es que nosotros creemos que nosotros volvemos a acontecer en cada misa la última cena y la crucifixión del Señor. Eso es un recuerdo nostálgico, pero que tiene la capacidad de hacerse presente hoy. Es verdaderamente Jesús que se nos está dando en su cuerpo y en su sangre. No es una pantomima, no es una idea, es verdaderamente Dios que se nos está dando hoy. Entonces, sigamos. Es un memorial. La categoría más propia es la categoría de memorial. Exactamente, es un memorial. Tiene la fuerza de volver al hoy. Listo. Entonces, sigamos con esa obra de la María. Y yo creo que hay un punto de quiebre y es, no siempre uno sabe qué pasa, pero en ocasiones uno sí puede saber las consecuencias de la decisión. Y el libro hace una diferencia entre 3 tipos de amor: el amor ideal, el amor absoluto y el amor imposible. Y ese es el núcleo del amor entre Efraín y María. Pero no es un amor cotidiano, es un amor idealizado, casto, casi que sagrado, pero no se realiza nunca plenamente. Está casi que condenado desde el inicio a tener una fecha de caducidad. Y en una lectura profunda que uno puede dar es, ¿será que el amor solo puede vivir de los recuerdos? El libro deja esa nostalgia. ¿Será que un amor puede vivir solo de los recuerdos? ¿Será que el amor solo puede existir en la memoria, pero no en mi presente? ¿Será que el amor se vuelve más perfecto cuando es ausente? ¿Me hago entender? O sea, ¿será que el amor se vuelve más puro, más desinteresado cuando el otro no está y yo sigo siendo fiel? ¿Será que el amor ahí es más profundo y más sincero que cuando el otro siempre está? Pues yo simplemente lanzo pensamientos. Pues sería un amor ideal, porque el amor, para que crezca, se tiene que experimentar. ¿Y cómo se experimenta? Con la presencia del otro. Entonces le devuelvo otro caso. Su mamá se muere, entonces usted no la ama porque ya no está. Pues ¿cómo? No. Entonces el amor no es capaz de vivir de recuerdos y de ausencias. Yo no estoy diciendo que no se viva el recuerdo, sino, o sea, se supone que el amor es un sentimiento que debe de crecer, pero para crecer tiene que existir el aprendizaje. Pues, pero yo creo que es que yo estoy pensando en un amor, en una relación de pareja, no en el amor exacto, no en el amor ideal, pues, o en el amor total de la familia, de la mamá, del papá, pues un amor universal. A ver, a mí me saca la piedra una cosa, pero ahorita complementamos esto. A mí me saca siempre la piedra la mala utilización de una palabra. Bueno, yo intento ser muy cuidadoso con las palabras, pero entonces, ¿quién se atreve a darme una definición de la palabra recuerdo, etimológicamente?
Recuerdo. Se compone de un prefijo R, que es volver a, 2 veces, y cordio, es del latín corazón, ¿no? Entonces es como volver a pasar por el corazón. Interpréteme esa definición. A ver, que el amor verdadero es un amor que persiste, persevera. La definición clásica que a uno le dan de recuerdo es volver al corazón desde la parte sentimental. Y eso es incorrecto. El amor no vive de recuerdos sentimentales. Eso es una mala interpretación de esa palabra y a mí de verdad que me da piedra. Porque es que cuando se dice la palabra corazón en la época clásica, no estamos hablando de sentimientos. Es que los sentimientos es apenas de la época moderna. Entonces, ¿qué es el corazón? El corazón es el lugar de las decisiones. Cuando uno dice recordar, uno está diciendo yo vuelvo a elegir. No está diciendo yo vuelvo a sentir. Uno está diciendo yo vuelvo a decidir. No está diciendo uno yo vuelvo a sentir. Y ese es nuestro problema. Y por eso discuto con su definición de amor. Porque su definición de amor se basa en el sentimiento y no en la decisión. Ven nuestro amor como es de imperfecto en muchas ocasiones, que se basa en lo que sentimos y no en una decisión constante. Esa es la transformación del hecho del decidir, del hecho de amar. El amar no se puede basar en simples sentires. Se tiene que basar en algo más profundo. Hacer un amor interesado, porque todo lo da por el corazón. Si este no me da, no quiero tanto. Y ese es el problema de nuestra fe también. La Conferencia Episcopal Española sacó hace como un mes y medio un documento que habla sobre lo problemático de la fe emotiva. ¿Entienden qué es una fe emotiva? Que se basa en emociones. Ay, si yo sentí, si los pelitos se me pararon, mi Dios estuvo. Pero si no se me pararon, entonces Dios no estuvo. Eso es muy imperfecto en nuestras categorías, porque es vivir de amores sentimentales y no de decisiones. El amor cristiano no se basa en el sentimiento. A ver, acá hago una acotación. El amor puede comenzar en un sentimiento y en eso no hay problema. Pero tiene que llegar un momento en el que se convierta en una decisión. Si toda la vida uno se queda en el sentimiento, tarde que temprano ese amor está condenado a terminarse. Porque todas las clases de amor, sí. Porque es que usted no me puede hacer una diferencia entre el amor a su mamá, el amor a su papá, el amor a su hijo, el amor a su esposo. Todos los amores tienen esa característica, que llega un momento en el que se tiene que convertir en una decisión. Le propongo un caso. Su mamá, cuando usted era chiquito, pues lo cuidaba. Su mamá después, cuando usted es joven, es independiente. Pero llega un momento en el que su mamá se vuelve dependiente de usted y usted la tiene que cuidar. Usted no se puede dejar llevar de sentimientos, porque si no, usted todo el tiempo está enojada, iracunda, malgeniada. Ay, pero mire mi mamá, mírela como es de terca. En cambio, si usted, eso es una emotividad en el amor. Pero si usted toma la decisión de amarla, usted es capaz de comprenderla. Entonces, no solo es el amor respecto a nuestras parejas, es también respecto a los otros tipos de relaciones. No solo, vos tenés que elegir a tus amigos también. Vos tenés que decidir serles leal o vos decidís no serles leal. Pero esa es la decisión. Entonces, porque mi amigo hoy estaba sulfurado y de pronto me dijo una palabra fuerte o hiriente, entonces yo me alejo. Un amor lleno de sentimientos, pero poco de decisiones. Con el compromiso, esa decisión tiene que tener compromiso, porque si uno no se compromete a cultivar ese amor, entonces se va muriendo. Sí, miren lo que propone Jesús en el Evangelio.
Jesús da en el Evangelio de Juan una definición bellísima de amor. Permanezcan en mi amor. El amor en Jesús es permanecer. ¿Y qué es el amor en el matrimonio? Compromiso. ¿Qué más? Es fidelidad. El amor en el matrimonio es fidelidad. Yo prometo estar contigo en la alegría, en la tristeza. Yo prometo estar contigo cuando tienes dinero y cuando no tienes dinero. Yo prometo estar contigo siempre. Es un permanecer fielmente. Miren cómo es de sabia la liturgia matrimonial, que pone los contrastes de la vida. No solo te muestra lo paradisíaco, digámoslo así, sino que también, entre comillas, te puede mostrar lo infernal. Y vos estás prometiendo estar con esa persona todo el tiempo. Es la transformación del amor de un sentimiento a una decisión. Entonces, el amor puede vivir también de recuerdos. Y un amor también se puede hacer puro en ausencias. Solo que nuestro amor es complejo. Muy complejo. García Márquez, en su autobiografía que se llama Vivir para contarla, creo que se llama así. Tiene una expresión muy fuerte sobre el amor y dice: nuestros amores son muy infecundos porque nosotros no sabemos amar sin presencia. Y es verdad. Nosotros no sabemos amar sin presencia. Y en ocasiones el amor no siempre es presencia. En ocasiones no es presencia. En ocasiones es ausencia. Y ahí también hay que amar. En la ausencia también hay que amar. Miren el texto bíblico de los discípulos encerrados por miedo de los judíos. ¿Quién faltaba? Tomás. Y nosotros le tiramos muy duro a Tomás, pero yo les propongo otra arista del texto. Si los discípulos estaban encerrados por miedo y Tomás no estaba, ¿qué quiere decir eso? Que no tenía miedo. No tenía miedo. Era el único que no tenía miedo. Pero tenía una cosa peor, que es la desilusión. La desilusión es peor que el miedo. Porque la desilusión, a uno la vida ya no le sabía nada. Ya uno es capaz de arriesgarse incluso a que lo maten. Porque uno está desilusionado. Perdió la razón de ser. Porque él necesitaba tener la constancia de una presencia. De una presencia. Y a uno por una ausencia la vida se le puede volver en una desilusión. En una desilusión. Tomás es más arriesgado porque ya no tiene ni siquiera miedo de perder su vida. Está desilusionado. Y eso es más grave. En nuestra vida es más grave la desilusión que el miedo. Hace más estragos en la vida eso. La desilusión que el miedo. Bueno, sigamos. Entonces, Jorge Isaac plantea algo muy fuerte. El amor verdadero no siempre está hecho para vivirse. En ocasiones el amor verdadero está hecho para recordarse. En ocasiones ese es el paradigma en el que nos movemos. Pero otra cosa particular es que la naturaleza es capaz de traducir lo que se siente en el interior. Es como si fuera un espejo del alma. La naturaleza en la María no es el recuerdo, no es decoración, sino que es el paraíso. Entonces uno entra a la hacienda del paraíso, que se llama así, y uno encuentra rosales. Y después encuentra jardines interiores, y encuentra un laguito, y encuentra naturaleza por todos los lados. Porque cuando hay amor, los pasajes son luminosos y fértiles. Cuando hay dolor, hay atardecer, hay lluvia y hay melancolía. Y eso lo deja ver muy bien en la María Isaac. Y esto tiene una dimensión muy profunda. Las cosas exteriores también son capaces de revelar lo invisible del alma. Y entonces,
La novela siempre fue escrita como un recuerdo. Efraín narra lo que ya no existía. Todo está teñido de irreversibilidad. El tiempo de María no es lineal, es un tiempo herido, irrepetible, nostálgico. En cambio, el paraíso, que es la finca, la hacienda, es como si fuera un Edén perdido. No solo pierde a María, él también pierde su infancia, su inocencia y su mundo. Porque Efraín, cuando toma la decisión de irse para Europa a estudiar medicina, toma una decisión radical, dejar todo atrás. Y ese es el problema, que en ocasiones a nosotros no nos gusta abrazar las consecuencias de nuestras decisiones. Uno no solo tiene que querer la decisión, uno también tiene que querer la consecuencia de la decisión. Efraín quería estudiar medicina, sí, pero también tenía que querer la consecuencia de la decisión, que era dejar a María. Uno no solo tiene que querer la decisión, también le toca aprender a amar la consecuencia de esa decisión. Y entonces, María encarna el arquetipo de una cosa romántica pero trágica. Es una bella moribunda. Su enfermedad no solo es física, ella es frágil, finita, pero María representa una belleza que no puede permanecer. Eso no siempre puede permanecer. Y su muerte no destruye el amor, lo eterniza. Entonces, acá otra pregunta. ¿La enfermedad destruye el amor? ¿La distancia destruye el amor? Una inquietud, porque al final es eso. Si la enfermedad, si la muerte destruye ciertos acontecimientos de amor, de alguna manera eso está queriendo decir que nosotros no amamos en libertad. Nosotros amamos casi que interesadamente. Y Efraín no cuenta una historia, sino que reconstruye su historia. Su identidad queda marcada por la pérdida. Pero Efraín cae en algo que es trágico, que es un duelo permanente. Él no es capaz de salir de ese duelo. Se queda anclado en la melancolía de que ya no tiene a María. Y si me hubiese quedado y no hubiese ido a Europa. Ven, esa es la consecuencia. Es un proceso de duelo narrado que no necesariamente ha sanado. Y a mí me parece importantísimo esto porque hay unas intuiciones en clave de fe interesantes. Primero, la belleza física no siempre es eterna, aunque uno guarde la melancolía del recuerdo. Tarde que temprano la belleza corporal pasa porque es frágil. Segundo, el amor deja huellas eternas, pero cada quien asume cómo lo vive, si desde la nostalgia o si desde la melancolía. Y lo último es, la ausencia revela profundidad. Hay veces las ausencias son buenas, porque se comprende si uno verdaderamente amaba o no amaba. Porque si el recuerdo se va fácilmente, quizá uno no amaba. Si el recuerdo es capaz de permanecer, quizá uno amaba un poco más. Lo que muere no desaparece, se transforma. Se transforma. Entonces, son las acotaciones que a mí me gustaría dejarles y proponerles, porque al fin y al cabo, nuestras liturgias, como se los decía al inicio, viven de recuerdos. Nuestro modo de celebrar la fe vive de recuerdos. Entonces a nosotros de pensar, si cuando leemos la Escritura vemos nostalgias que son capaces de salvarme hoy, o si nosotros vivimos de melancolías, de que eso que está escrito ahí
no puede volver a suceder hoy. Pero Dios, al fin y al cabo, como lo propone el Salmo 118, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que ha actuado el Señor y ha salvado. Pero a uno la decisión, si deja que ese recuerdo le dé vida o le dé muerte. A nosotros de tomar la decisión, como les decía ahora con la palabra recuerdo, si el recuerdo tiene fuerza de vida o tiene fuerza de muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por permitirnos descubrir que tú estás presente. No nos dejes vivir, Señor, de las melancolías de nuestro Egipto. Déjanos vivir de la nostalgia, de tú que vives, reinas, que eres presente y que eres actual. Señor, que en nuestras noches oscuras tú te conviertas en salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.